SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Iglesia y Elecciones 2015. SIAG. Informar para evangelizar. El Fondo Guadalajara Capital, yo hago un planteamiento simple. Fui secretario de Finanzas y creo que una de las cosas que le puedo aportar a esta ciudad es la gestión de recursos. En estos 2 años que lleva Aristóteles Sandoval de gobernador, son los 2 años que más recursos se han gestionado de la Federación en la historia de Jalisco. Entonces creo que hay un antecedente de que hemos sido buenos gestores de recursos. Y lo primero que yo planteo para la ciudad es que una ciudad que nos mandan dinero para 1,5 millones de habitantes, pero que la usan 3 millones de personas todos los días, es insostenible financieramente. O sea, yo lo que planteo a la Federación es que no podemos, los 6 fondos federales más importantes que reparte la Secretaría de Hacienda, el factor población es el factor más importante, o sea, te lo reparten dependiendo de la cantidad de habitantes que tengas. Entonces, en Guadalajara viven en 1.495.000 personas, es lo que nos reconocen en el censo del 2010. Entonces, la Federación nos manda dinero para 1.495.000. Pero solo por razones de empleo entran a la ciudad todos los días 1.287.000 personas a trabajar. De los municipios conurbados. Entonces, cuando alguien se accidenta en Guadalajara, no llega a la Cruz Verde y te dice, oiga, ¿usted dónde es? Pues fíjese que soy de Tlajomulco. Ahorita le mando su ambulancia. Eso no sucede. Los servicios médicos municipales de Guadalajara atienden a la persona, gastan en esa persona y el gasto se hace del dinero del Ayuntamiento de Guadalajara. Pero la Federación le manda dinero a otro municipio para esas atenciones médicas. Así pasa en todos los rubros, calles, drenajes, alcantarillados, todo. Esto es como si una familia de 6 personas llegaran en la mañana a su casa, otras 6 personas a las 8 de la mañana todos los días, desayunan, se bañan, usan su shampoo, usan los servicios, están todo el día en tu casa y a las 9 de la noche, ya después de cenar, se van y dicen, oye, pues nos vemos mañana. Es lo mismo le pasa a Guadalajara, o sea, entran 1,5 millones de personas a usar tu casa, a usar tus servicios, a usar todo tu mantenimiento y en la noche se van a pagar a otro lado. Bueno, bajo que me parece un planteamiento inteligente y un planteamiento justo, yo le estoy diciendo a la Federación que nos necesitan mandar 800 millones de pesos ya en el 2016 y al gobernador del estado 200 millones para conformar un fondo de 1,000 millones de pesos que compense este subsidio que le estamos dando a 1,5 millones de usuarios de la ciudad que no nos reconocen y no nos mandan dinero para eso. Y con ese dinero lo que estoy planteando, que fue la segunda propuesta que yo presenté, la primera fue el Fondo Guadalajara Capital, que es esta, ¿no? Es un fondo a 20 años, lo que estoy planteando es una renovación de la ciudad a 20 años, y la segunda propuesta fue los barrios orientados al transporte sustentable, que esta fue la segunda semana. ¿Qué propongo? Que ese dinero se oriente directamente a barrios concretos que estén alrededor del transporte público masivo, o sea, tren eléctrico o macrobús. Creo que lo inteligente es llevar a la gente a vivir donde hay transporte público y no al revés. Hemos llevado a la gente a dormir a donde no había nada, pero las ciudades dormitorio que hemos creado en las periferias no es el mejor modelo de ciudad, según mi punto de vista. Bueno, son 3 políticas las que yo planteo, ¿no? No todo es edificios y vivienda vertical, sí es una de las políticas de redensificación importante. Guadalajara ya no tiene tierra como superficie, lo que tiene es un potencial de crecimiento en el aire que ahí está, que puede utilizarse. Y ahí la vivienda vertical, el crecimiento vertical es importante. Pero por ejemplo hay otro segundo planteamiento que yo hago en zonas concretas de la ciudad que se llama desdoblamiento de lotes. ¿Qué es esto? Hay zonas populares en la ciudad que tienen terrenos grandes. Hay zonas todavía en la ciudad que se construyeron hace muchos años que tienen terrenos grandes. El caso que analizamos fue el caso Olímpica, que aquí está en este barrio. En el barrio de Olímpica el 98% de los lotes están construidos con 1 o 2 plantas. La densidad poblacional es de 3 personas por vivienda. O sea, es muy poco la gente que vive en esta zona. ¿Yo qué planteo? Que, por ejemplo, un joven que quiera ya construir su casa, que esté empezando a hacer su vida y a tomar la decisión de salirse con sus papás, tiene una posibilidad, si la casa de la mamá o de la abuela es de una planta,
a lo mejor de construir en la segunda planta. Okay. ¿Por qué no lo hacen? Porque no te dan la escritura, porque no es un tema patrimonial, estás construyendo en la casa de alguien. Si la política de desdoblamiento de lotes es permitirle que esa construcción que hagas, por ejemplo, en la planta alta, tenga una escritura propia. Ese desdoblamiento permitiría que un joven, para empezar, podría acceder a un crédito, porque al construir eso tendría una escritura que podría quedar como un crédito hipotecario, ¿no? De concesión de obra, y ese joven preferiría quedarse a vivir arriba de casa de su mamá que irse a las periferias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desdoblamiento del lote es otro, y 3, el aprovechamiento de los lotes. O sea, hay todavía algunos lotes vacíos en la ciudad que debemos de sacarles el mayor jugo posible. Bueno, el ambulantaje, yo creo que de inicio tenemos que tener muy claro que es un problema social profundo. O sea, el ambulantaje es un tema de falta de oportunidades que hay evidente en la ciudad. Yo creo que tenemos que distinguir claramente en que lo que sí hay que combatir con total contundencia son esas redes de ambulantes que ya funcionan como una empresa en donde los ambulantes trabajan para alguien, ¿no? Eso verdaderamente no lo podemos permitir, porque eso ya es una empresa, eso ya verdaderamente ofende y atenta contra, y que son los que más problema han dado, ¿no? Ese tipo de redes de ambulantes. Pero también distinguir entre ese ambulante que se está buscando la vida para darle de comer a sus hijos hoy. O sea, hay muchísimas personas que lo que venden en ese momento es con lo que van a comer sus hijos, y yo creo que eso tiene un tratamiento social muy diferente, ¿no? Lo primero que yo diría es distinguir entre estos dos tipos de problemas que se dan bajo el mismo fenómeno de ambulante. Yo que sí creo que para empezar, hasta en las economías más potentes del mundo, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, hay ambulantes. O sea, ese es un problema social y económico que existe en todo el mundo. Entonces, hay que hacer políticas sobre la realidad también, que empecemos a atacar y vamos viendo cómo hacemos o administramos ese gran problema que hay del tema del ambulante. Sí tenemos que empezar a buscar incentivos para la formalidad. O sea, yo creo que, por ejemplo, la reforma fiscal que se propuso, que muchos empresarios se quejan de ella, pero también es una de las políticas más contundentes que yo he visto para la formalidad en los últimos 100 años en este país. O sea, proponerle a la gente que entrara al régimen de incorporación fiscal, que además vas a ir pagando gradualmente los siguientes 10 años, casi el primer año te costaba 0 pesos de impuestos, y proponerle a la gente que se incorpora a este régimen seguridad social para ellos y todos sus empleados. En el régimen anterior no había eso. O sea, los repecos no tenían derecho a una seguridad social. Hoy el RIF, el régimen de incorporación fiscal, te da seguridad social, te puede garantizar una pensión, te puede garantizar un futuro de vida importante. Entonces yo creo que darle seguridad social, por ejemplo, bajo este nuevo régimen, es una de las políticas más importantes en contra del ambulantaje que yo he visto. Y aún así hay un sector de empresarios que se quejan de estas nuevas reformas. Todos los cambios tienen resistencia, pero ese tipo de políticas agresivas son las que sí combaten el ambulantaje, cuando tú incentivas de manera contundente que la gente tenga un valor meterse a la formalidad, ¿no? Bueno, hicimos un plan de austeridad muy agresivo. Desde que el primer día que llegamos nos dimos cuenta que Jalisco tiene un problema financiero terrible. Teníamos una deuda de corto plazo que era muy poco manejable, y lo que tuvimos que hacer es un plan de austeridad muy agresivo. O sea, y lo haría en el municipio otra vez. Vendimos vehículos, o sea, subastamos 500 vehículos del parque vehicular para ahorrar gasolina, tenencias, mantenimientos y quitarle prestaciones a los funcionarios. Darle a un funcionario un vehículo es una prestación de 4 o 5 mil pesos mensuales, y eso se lo quitamos. Fueron 500 vehículos los que retiramos del parque vehicular. Quitamos una póliza de seguro de gastos médicos privados que tenían los funcionarios del gobierno de estado. Esa póliza costaba 23 millones de pesos, la retiramos. Le quitamos celulares a todos los cargos, a los mandos del gobierno del estado, también para generar un ahorro. Hicimos un plan de austeridad que nos llevó en 17 meses a sacar a Jalisco de un default financiero a llevarlo a los niveles de calificación más alta que otorgan las calificadoras internacionales. Entonces, 14 niveles, ¿no? 14 niveles con Fitch, con Moody's y con HR. Las 3 calificadoras internacionales que valoran a Jalisco, logramos rescatar a Jalisco en 17 meses. Eso no había pasado en ninguna parte del mundo, una recuperación tan pronta. Entonces, creo que hicimos un plan financiero. Creo que esa experiencia que tuve como secretario de Finanzas
es lo que quiero poner al servicio de Guadalajara, y creo que lo hicimos muy bien ya en Jalisco y ahora podemos hacerlo en Guadalajara. Es que el medir en términos brutos la deuda no es la manera más correcta de verlo, porque cuando tú comparas en esa lista de quiénes son los municipios más endeudados del país, estás comparando Ostotipaquillo con Guadalajara. O sea, estás comparando... No son las mismas necesidades. Ni el mismo presupuesto. O sea, no es lo mismo que alguien que gana 100,000 pesos al mes deba 10,000 a que alguien que gana 10,000 deba 10,000. O sea, en términos brutos, comparar la deuda no es lo correcto. Generalmente la oposición lo que ha hecho es eso, un falso debate de la deuda, decir Guadalajara debe muchísimo. No, como se mide la deuda de manera correcta es lo que se llama servicio de deuda. ¿Cuánto pagas al año de tu presupuesto en las mensualidades de tu deuda? Ese porcentaje es con lo que tú equilibras y pones parejo a todos. ¿Cuánto paga al año de su presupuesto Ostotipaquillo para pagar su deuda y cuánto paga Guadalajara? Ahí sí es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Guadalajara tiene un servicio de deuda del 5%. O sea, Guadalajara debe estar pagando el 5% de su presupuesto al año. Guadalajara debe tener 5,000 millones de pesos, cerrémoslo. Debe estar pagando 250 millones de ese presupuesto para pagar sus mensualidades. Eso es una deuda manejable. O sea, en términos financieros, la deuda de Guadalajara no es el gran problema de Guadalajara. La deuda de Guadalajara es el 1,5 millones de personas que subsidiamos. Si Guadalajara recibiera, para que hagamos un comparativo, de cómo para la oposición el tema es la deuda, para mí es el problema menor. El problema de Guadalajara es mucho más grande que esa deuda. La deuda de Guadalajara es 250 millones al año. Si Guadalajara recibiera dinero para las 3 millones de personas que lo utiliza, debería tener un presupuesto de 11,000 millones de pesos. Tiene 6,000. O sea, el subsidio que estamos dando de usuarios a la ciudad vale 5,000 millones de pesos que no estamos recibiendo. La deuda son 250. Entonces, justamente, yo creo que el planteamiento de las finanzas de la ciudad, si Hacienda nos reconoce y nos mandara el dinero que merece Guadalajara, el servicio de deuda de Guadalajara sería muy bajo. Bueno, justo fue la tercera semana que presentamos un modelo de seguridad, para que vean que sí tenemos propuestas. Nosotros sí nos preocupamos por hacer las propuestas. Bueno, para tratar de concretar, son como 3 estrategias. Una, un modelo policial distinto. Lo que hicimos en los últimos años fue subir a los policías a las patrullas y dar vueltas, ¿no? O sea, son extraños que están por la ciudad, que no tienen la confianza de los ciudadanos. Creo que camino en las calles me doy cuenta que no hay una confianza hacia las corporaciones policíacas de la ciudad. Y lo que hicimos fue que los policías fueran extraños dando vueltas por tu casa, ¿no? El modelo que había antes es regresar un poquito al modelo que ya tenía en la ciudad. Un modelo donde había módulos de policía en las colonias. El policía tú lo conocías. Yo me acuerdo de niño, yo conocía al policía. En Avenida Pablo Neruda había un módulo y yo conocía al policía. O sea, yo me recuerdo de niño, todavía tengo la imagen del policía que estaba ahí todo el día en el módulo y salía y regaba y ahí estaba. Ese modelo de policía cercano es el que debemos de regresar a la ciudad. El policía municipal debe ser un policía que conozca a las pandillas, que conozca al padre, que conozca al maestro, que conozca a todos los actores que hay y que sea como el gran mediador, ¿no? Que sea la autoridad cuando se necesite, pero cuando no se necesite sea el que esté armonizando las relaciones de la ciudad. Porque lo que más nos pide la gente en verdad es el día a día. O sea, lo que la gente nos pide a los candidatos a presidentes municipales es poder salir tranquilo en la mañana a tomar el camión, es poder ir en la noche a misa tranquilamente, es poder estar en tu colonia de manera tranquila. Entonces, esa es la primera estrategia, un nuevo modelo donde los policías tienen que bajar al territorio, presentarse, conocerse, y todas las patrullas tendrán que tener un celular o un sistema de comunicación para comunicarnos con ellas. 2, tecnología. Si no hay confianza en las corporaciones policíacas, necesitamos tecnología para revisarnos. Yo propongo que todas las patrullas tengan cámara ya y que cualquier operativo, una cámara que no se pueda apagar, que ningún elemento la pueda apagar, y cualquier detención, cualquier operativo o todo el día el trabajo, el policía tendrá que hacerlo frente a su patrulla para que sea con total transparencia. Ayuda a cuidar a nuestros elementos, para cualquier operativo tenemos imagen, y también ayuda a cuidar el trabajo de nuestros policías. Y es muy simple, todas las patrullas deben de tener cámara, videocámara de vigilancia. Y lo último es, dentro de la misma tecnología, Guadalajara hoy tiene 381 cámaras y nos han servido mucho para encontrar
o buscar a los responsables de algunos delitos. El planteamiento que yo hago es que Guadalajara tenga 10,000 cámaras, que nos coordinemos con el gobierno del Estado, porque no es posible que Guadalajara tenga su monitoreo y el gobierno del Estado tenga su monitoreo, que sea una gran red de monitoreo de la ciudad en conjunto, pero también con la iniciativa privada. Todas las tiendas de conveniencia tienen cámaras, muchísimos hoteles tienen cámaras, muchísimas empresas tienen cámaras. ¿Cómo logró Londres ser la ciudad con mayor monitoreo del mundo? Haciendo convenios entre todo el gobierno y las empresas privadas y una red de monitoreo muy interesante. Hoy las unidades del transporte se les empieza a exigir que tengan cámara y hemos visto cómo esos asaltos que se estaban dando de manera violenta por algunas bandas arriba de las unidades de transporte público se logró resolver y capturar a esos delincuentes gracias a la imagen que nos arrojaron las cámaras. Entonces yo planteo una ciudad o planteo la ciudad con más cámaras del país. O sea, tenemos que tener una red de monitoreo, eso garantiza mucho la tranquilidad de las personas, ¿no? Entonces, digo, en general cosas concretas, cosas que tenemos que plantearle a la ciudadanía, cosas concretas del modelo de seguridad. 52% de los tapatíos se dice que viven tranquilo y eso es la primera prioridad. Lo que me he encontrado en la ciudad es que a macanazos y a garrotazos no vamos a resolver el problema que hay en los barrios. O sea, lo cierto es que hay una falta de oportunidades y una desigualdad tremenda en esta ciudad. Que tenemos muchísimos jóvenes desde las 8 de la mañana desocupados, que no tienen una oportunidad de educación, que no tienen una oportunidad de empleo, y esos jóvenes generalmente están en la calle. En la calle es muy probable que se encuentren con las drogas, y la droga cuesta dinero. Entonces, cuando requieren el dinero para los jóvenes que caen en una adicción, tienen que empezar a buscar dinero. Y a veces el dinero se busca robándose las baterías de los autos, que es algo que me he encontrado que sucede en muchísimos barrios de la ciudad. O sea, es increíble. De cada 10 casas, 3 que toco les han robado una batería del auto. O sea, eso es un círculo que ahí está en el barrio, que ahí está en la colonia, que se origina por la falta de oportunidades. Creer que con policías y armamento vamos a resolver ese problema es el peor error. Si yo le pregunto a un vecino, lo que me va a pedir es policías, porque es lo que la ciudadanía alcanza a ver, pues alguien que venga y se los lleve. El problema es que así no vamos a resolver, es más de fondo. Entonces yo lo que planteo es una política social que les dé a esos jóvenes la primera oportunidad. Y yo planteo, si no les hemos podido dar educación, si no les hemos podido dar un empleo, les vamos a abrir un centro de oficios que les enseñe una actividad por la que puedan sostenerse y hacerse valer e iniciar una carrera productiva. Entonces vamos a ser el primer centro de oficios de la ciudad para invitar a todos esos jóvenes. Cualquier joven que haya caído en una adicción, que decida rehabilitarse, le vamos a pagar la rehabilitación, lo vamos a meter al centro de oficios y una beca de 2,000 pesos mensuales. Ese joven se tiene que comprometer a dejar las adicciones, a meterse a estudiar en un centro de oficios y por primera vez le vamos a dar un apoyo. ¿Qué digo? ¿Quiénes van a ofrecer estas becas? Los policías. O sea, el policía tiene que ir a ofertar. Lo primero que voy a hacer con estas becas es que los policías salgan a ofertar con todos esos jóvenes que están en la calle estas becas. El policía tiene que tener mano izquierda también. La autoridad debe demostrar primero la cara de la oportunidad para después reprimir, para después controlar. Entonces, primero les vamos a dar la oportunidad, pero a la par también ya cero tolerancia a todos los que están intranquilizando los barrios y colonias. O sea, tenemos que abrirles la oportunidad y también aplicar la autoridad, ¿no? Entonces, creo que esta mezcla, por ejemplo, es la primera. Hay muchos programas de becas para los jóvenes que ya están estudiando y eso está bien, hay que seguirlo promoviendo. Pero todavía me parece más importante abrir un programa de becas para los que no han tenido una sola oportunidad en su vida. Entonces, eso es romper el círculo de origen. Yo creo que lo primero que hay que definir ya es que sí soy un creyente que lo público debe distinguirse de lo privado, ¿no? Y que el quehacer público uno como gobernante sí tiene que distinguir y tiene que dirigirse con esa diferenciación de que uno está actuando en el sector público. En lo personal, no, yo soy un defensor de la vida, sin duda, ¿no? O sea, en lo personal creo en la vida, creo en la defensa de la vida. Yo me formé en una mezcla muy bonita, una mezcla de una mamá muy religiosa, ¿no? Siempre, yo el camino a la primaria y a la secundaria siempre lo hice rezando el rosario. Llegábamos hasta el cuarto misterio porque es lo que daba el camino, ¿no? Pero no daba
no daba para más. Mi mamá siempre fue aunque vivíamos en Providencia, siempre fue a misa a Santa Teresita, ¿no? No le gustaba ir a la Madre de Dios, no sé por qué. Y sí, me formé una familia con unos valores muy arraigados de mi madre, pero también una mezcla porque mi papá era un investigador, un académico que también amaba la libertad, ¿no? Y que creía en el pensamiento crítico, en cuestionar las cosas. Entonces fue una formación en valores muy rica, ¿no? O sea, mucho la fe y también muy razonado, ¿no? Entonces yo sí creo en la vida, yo soy un defensor de la vida, esa parte creo que debo ser muy, muy claro, ¿no? O sea, en eso creo y así me formaron, ¿no? Y eso a nivel personal, pues claro que es lo que defiendo, ¿no? Entonces, soy un defensor. Bueno, son temas que yo creo que deben de discutirse muy a profundidad. O sea, yo sí creo que esos son de los valores sociales que no se pueden violentar si no hay una conciencia clara de lo que el colectivo quiere. Soy maestro en teoría social y también tengo una formación donde creo que hay unos valores personales, individuales de cada quien, pero también se empiezan a formar valores colectivos que no puedes desconocer, que hay una libertad de pensamiento y que hay quienes crean una cosa y quienes crean otra. Y creo que se debe de ir armonizando, ¿no? Yo, como lo digo, yo en lo personal soy un defensor de la vida y eso lo defenderé como valores personales que tengo y lo haré siempre. Pero también lo que creo como gobernante, como aspirante a un cargo público, que aunque no soy candidato a diputado ni legislaré esas cosas, lo que creo es que también debe de abrir, es legítimo también que se abra el debate. O sea, es legítimo que haya distintas formas de pensamiento y hay que respetar que haya quien ponga en la mesa un planteamiento de cualquier tipo, aunque no sea lo que uno cree, hay que escuchar lo que los otros creen. Y en el terreno de lo público, pues esa es parte del trabajo. O sea, creo que un legislador lo que debe hacer es hacer su trabajo bien, meterse a fondo, escuchar a todas las partes, revisar lo que hace una cosa y lo que hace otra, los valores de unos, los valores de otros, las creencias de unos, las creencias de otros. Entonces yo creo que son de los temas que deben de abrirse al debate y que al final pues cada quien tendrá una opinión y defenderá la postura de lo que cree. Pues eso es lo que conforma los valores de una sociedad, ¿no? Ese debate, ¿no? Creo en eso, creo en que cada quien defienda su postura, pero también en que es necesario que se debata todo. Sí, yo creo que lo que hemos hecho en Jalisco, yo sí creo en el tema, por ejemplo, de las sociedades de convivencia que ya se legislaron en Jalisco. Creo que es un modelo que reconoce que hay derechos, que había una limitación en derechos, en el temas hereditarios, temas de una pensión que no puedes compartir. O sea, yo me he encontrado mucha gente que vive mamá e hija y que hay un tema, por ejemplo, de una pensión. ¿Por qué no puedes? Si al final esa es la familia que se quedó ahí, ¿no? Hay una familia que está formada por una mamá y una hija, ¿no? Que a lo mejor están solos y que tiene que haber una ampliación de derechos en términos de pensiones, de transferencia de esos derechos, de una pensión que pueda tener la mamá. Si pues no... O dos hermanas, ¿no? Que son las que se quedaron como familia, pues tú puedes transferirle esos derechos como una sociedad de convivencia. Yo creo que lo que hicimos en Jalisco no violenta los valores de muchos jaliscienses, ¿no? En el tema, pero sí amplía derechos. Y eso yo creo que fue un modelo sano porque no vulneramos a nadie. Se ampliaron los derechos de mucha gente bajo ese concepto de cómo se da la convivencia, que no todos son iguales. O sea, hay veces que tú te quedas con un hermano y terminas siendo tu familia, tú y tu hermano, ¿no? Y eso creo que tienen derecho a los mismos que tendría un papá y un hijo, ¿no? O sea, al final eso fue tu familia, es con lo que te estás quedando y es con lo que vive. Entonces, yo creo que lo que hicimos en Jalisco, lo comparto, al final fue lo que socialmente se aprobó, se acordó, se vio con buenos ojos, y creo que hasta ahí estamos bien, o sea, estamos respetando los valores de la sociedad y reconociendo los derechos que deben de tener, que no todos tenemos el mismo formato de vida, ¿no? Bueno, yo creo que
que tengo una desventaja de tiempo y de posicionamiento que he tenido que ir remontando. Cuando yo empecé este proyecto me conocían el 15% de los tapatíos, ¿no? O sea, ahí empecé con una desventaja hasta de conocimiento, ¿no? La gente no conocía a Ricardo Villanueva. Pero creo que yo lo que he hecho es presentarme con transparencia. Me he presentado desde el plano más personal. O sea, lo primero que hice es presentar a la persona. Digo, presenté con total transparencia a mi familia, lo que soy, lo que hago. Digo, no he tenido miedo en presentar mi declaración patrimonial y manejé 162,000 millones de pesos en los últimos 2 años. Y desde el primer día presenté mi declaración patrimonial, presenté mis 7 declaraciones fiscales, presenté una declaración de intereses que son de conflicto de intereses que puede ser familiares hasta 3er grado, para que vean que a pesar de que manejé el dinero de todos los jaliscienses durante 2 años, ahí está todo esto. Y creo que me he presentado con transparencia. Y bueno, yo creo que esa desventaja que tenía a nivel de conocimiento pues, se convierte en una ventaja, porque cuando la gente me conoce me ha funcionado, me ha ido muy bien. O sea, cuando la gente sabe mis resultados, lo que hice como sector de finanzas, y que bueno, pues nunca he tenido una oportunidad de encabezar un proyecto, pero en los cargos que he tenido lo he hecho bien, yo creo que ha sido una gran ventaja, porque ojalá, y digo, si estuviera compitiendo contra gente que hizo bien las cosas, sería una desventaja, pero lo que estoy compitiendo contra un expresidente municipal de Guadalajara, que fue catastrófico y que compraron terrenos por todos lados, las villas panamericanas, que no se olviden. Bueno, pues el colapso financiero que yo recibí en Jalisco fue por culpa de los Juegos Panamericanos en 80%. Y estoy contra un expresidente municipal de Tlajomulco que, como los medios no van a Tlajomulco, puede mentir como que en Tlajomulco no hay baches, no hay delincuencia, no hay narcofosas, no hay venta de gasolina clandestina, no hay un sinfín de cosas, o no hay zonas como Santa Fe y Chulavista, que verdaderamente es dramático lo que han hecho en casas hasta de 32 metros cuadrados y han mandado a la gente a vivir donde no había nada, por los intereses voraces inmobiliarios. Entonces, es una desventaja de inicio, pero a la larga no, porque cuando la verdad sale a relucir, me favorece, ¿no? Entonces, creo que estoy dando mi batalla, lo estoy haciendo con alegría, estoy muy contento, es la primera vez que soy candidato y lo estoy tratando de disfrutar. En una época difícil, donde ya los políticos, lo único que tenemos es la palabra, porque en campaña, ¿qué haces? Pues lo que tienes que hacer es, con tu palabra, decir, quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y me toca en una época donde ya poco se nos cree a los políticos, pero estoy dando mi batalla y con mis resultados y como soy. SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.